Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, compañera. Ahorita vamos a iniciar. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañera. Ahorita iniciamos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañera. Muy buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre los elementos esenciales comunes del contrato. Ya habíamos platicado nosotros en la clase anterior los elementos del contrato. Hablamos sobre los elementos esenciales, los esenciales comunes, los esenciales que eran particulares de un grupo de familia. Y por último, teníamos los privativos, esenciales privativos, que pertenecían a un contrato en particular. Entonces, los esenciales especiales y los esenciales especialísimos o privativos. Luego vimos también lo que eran los elementos, perdón, esenciales, naturales y los accidentales. Entonces, el día de hoy vamos a abordar los elementos esenciales, esenciales comunes que aparecen en todos, absolutamente todos los contratos, compañeros. Entonces, estos son los que debemos de tener eh, muy en consideración, porque lo que sucede es que de no concurrir alguno de estos contratos, perdón, alguno de estos elementos, entonces el contrato no nace a la vida jurídica. Entonces, vamos a platicar un poquito de ellos el día de hoy. Dentro de los elementos esenciales comunes del negocio jurídico bilateral o contrato, tenemos la capacidad, compañeros. La capacidad es la aptitud para ser titular de derechos y contraer obligaciones. Creo que en algún momento nosotros ya habíamos visto eso en anteriores derechos civiles, ¿verdad, compañeros? Donde me parece que eso fue en Derecho Civil 1, cuando se abordó lo que era la capacidad. La capacidad es, como les digo, esa aptitud que existe para ser titular de derechos y poder contraer obligaciones. Entonces, la capacidad, compañeros, es esa aptitud para poder contratar. O sea, si yo puedo ser objeto de derechos y obligaciones, pues entonces estoy en toda la capacidad para poder contratar. Entonces, eso es importante saberlo, porque lo que sucede es que no todas las personas son capaces, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, veamos dentro de nuestro Código Civil el artículo 1254, por favor, compañeros. Dice, artículo 1254. Toda persona es legalmente capaz para hacer declaración de voluntad en un negocio jurídico, salvo aquellas a quienes la ley declara específicamente incapaces. Entonces, derivado de esto que acabamos de leer, donde dice, salvo aquellas personas o aquellas a quienes la ley declara específicamente incapaces.
Entonces podemos deducir lo siguiente. Primero, la capacidad se presume, compañeros. Es decir, si no se establece que la persona es incapaz, no la tomaremos de esa manera. Entonces, presumimos que es capaz. Entonces, la incapacidad, para poder establecer que una persona es incapaz, pues bueno, tiene que declararse incapaz, pero tiene que estar contenido dentro de los causales que establece la misma ley. Es decir, la norma establece de que la norma tiene que ser expresa en ese sentido, tiene que decir, bueno, esta persona es incapaz por incurrir en esto y esto y esto y esto. Entonces, si eso se da, se declara incapaz. Mientras tanto, nosotros presumimos que es capaz. Si una persona tiene la aptitud para ser titular de derechos y poder contraer obligaciones, está en toda la libertad de poder contratar, es decir, celebrar un contrato. Avancemos un poco en la diapositiva, compañeros. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Esto también ustedes lo vieron en Derecho Civil 1. Aquí vamos a ver algunas cositas más. La capacidad de goce es el reconocimiento del Estado, ¿verdad? A una persona para ser titular de derechos y obligaciones. O sea, la persona desde que nace puede ser titular de derechos y obligaciones. Un menor de edad lo tendrá que ser a través de la persona que ejerza su patria potestad. ¿Cuál es la capacidad de ejercicio? La capacidad de ejercicio, compañeros, es aquella en la cual hay un ejercicio directo de los derechos y las obligaciones. Es el momento en el que se ejecuta la capacidad que nos está, esa aptitud que nos reconoce el Estado. O sea, si usted puede ser titular de derechos y puede contraer obligaciones, es el momento de poderlo ejercitar cuando usted cumple 18 años. Entonces ahí podemos establecer que la persona puede ejercitar la capacidad, puede efectuar un ejercicio sobre la misma o de la misma. La capacidad de ejercicio no es absoluta, compañeros. Es decir, no se necesita, en algunos casos, tener los 18 años para poder ejercer esa capacidad. Y uno de los ejemplos que yo les traía a colación aquí son los menores trabajadores. Parece que es de 14 años en adelante, o el matrimonio que puede existir entre menores. Entonces, ahí vemos que hay algunas particularidades, algunos ejemplos muy específicos sobre situaciones en las cuales no se necesita tener los 18 años para poder ejercitar la capacidad. Pero son casos especiales, ¿verdad? Entonces, de no incluirse dentro de esos casos es a los 18 años, cuando uno puede ejercitar ya la capacidad, es decir, esa aptitud que le reconoce el Estado para poder contraer obligaciones y ser titular de derechos. Como existe la capacidad, compañeros, es decir, una persona que al celebrar un contrato contrae obligaciones, pero también tiene derechos, también hay incapacidad. Ciertamente, la capacidad de goce es aquel reconocimiento, como repito nuevamente, que hace el Estado para una persona pueda contraer obligaciones y tener derechos, ¿verdad? Pero también existe la incapacidad de ejercicio, compañeros. Es decir, que no puede ejercitar esa aptitud. No se puede. Como decíamos, tendrá que estar contenido dentro de los causales que establezca la ley. Entonces la incapacidad sí tiene que ser expresa. La capacidad, pues se presume. La incapacidad la podemos dividir
en dos básicamente, compañeros. La incapacidad absoluta son aquellos que pues no tienen voluntad o si la tienen no la pueden expresar. Es decir, no pueden ser titulares de derechos ni contraer obligaciones, compañeros. Aquí se hace referencia específica a los causales que establece la ley, ¿verdad? Del artículo 8 al artículo 14 del Código Civil. Los que padezcan de una enfermedad mental, para que sean incapaces absolutos, deben de ser declarados en estado de interdicción. Es una persona que tal vez se vea quejada por algún mal mental, entonces podrá ser declarada en estado de interdicción. Entonces su incapacidad es absoluta. Las personas que abusan de bebidas alcohólicas o estupefacientes también pueden ser declarados en estado de interdicción. Y los ciegos o los sordos que no puedan expresar su voluntad de manera indubitable, lo que les había dicho, lo que está contenido del artículo 8 al artículo 14 del Código Civil. Entonces, estos causales que se establecen aquí, pues la ley los contempla y la norma en ese sentido es expresa. Entonces, ahí no es tanto que ellos puedan hacer mayor cosa, sino que simplemente no pueden actuar si no es a través de un representante que pueda ayudarlos o apoyarlos para poder ejercer su capacidad, porque son incapaces, ¿verdad? Entonces, pero ahí sí es expreso. Entonces tienen ciertas circunstancias, hay ciertas circunstancias que los afectan y no pueden ejercer su capacidad. Ese ejercicio no lo pueden tener. Luego tenemos la incapacidad relativa. Esta es bien particular, compañeros, es interesante, porque la incapacidad relativa es la que afecta a personas que pues sí son capaces, que tienen voluntad, pero hay un impedimento para ciertos actos. O sea, ellos tienen impedimento para alguno, dos o tres actos no los pueden llevar a cabo. O sea, no se puede, es más particularizado. La absoluta es para todo, son incapaces para todo, pero la relativa es que son incapaces para ciertas cosas nada más. Tenemos ahí otra subdivisión, ¿verdad? La incapacidad relativa singular o particular. Entonces, esta es la que afecta para que sea solo un acto en el cual exista incapacidad. Probablemente para todo lo demás ellos puedan ser capaces, pero para un acto en particular no. Tenemos la incapacidad singular absoluta, compañeros. ¿Qué quiere decir esto? Que esto forma parte de la incapacidad relativa singular o particular, cuando se es incapaz para un acto en específico. Entonces, ahí también hay otra división. Está la incapacidad relativa singular absoluta y la incapacidad relativa singular, perdón, singular relativa. ¿Qué quiere decir esto? Como ya les había dicho, en la incapacidad relativa es para un acto, ¿verdad? Solo es para determinadas situaciones. En cambio,
en la incapacidad absoluta es para todos. En la incapacidad singular, relativa singular, es para un acto en específico. Pero ¿por qué es absoluta en algunos casos y relativa en otros? Porque en el caso de la incapacidad singular absoluta, solo es para un acto en especial que ellos tienen incapacidad, pero no se puede sortear el obstáculo que establece que somos incapaces para desarrollar cierta situación. O sea, ahí se va a seguir siendo incapaz hasta que ya no, esa situación en algún momento ya no exista o ya no nos encontremos vinculados. Y ahorita les pongo un ejemplo, que es el que está aquí, el que les puse dentro de la diapositiva, la compraventa entre esposos. De conformidad con la ley, no puede el esposo venderle a la esposa, ni viceversa, la esposa venderle al esposo. La compraventa entre los esposos es prohibida. Entonces, una persona puede ser capaz para cualquier otro contrato, para cualquier otra situación. Pero al momento de realizar este acto, entonces no, ahí ya son incapaces. Si yo le quiero vender a mi esposa, no puedo. ¿Por qué es absoluta? Porque nunca le voy a poder vender, a menos que se disuelva el vínculo matrimonial a través del divorcio. Entonces ahí ya no somos esposos. Entonces yo pudiera venderle. Pero de lo contrario no se puede. Por eso es absoluto. Hasta que se termina la situación, hasta que la situación ya no nos afecta más, entonces se puede o se deja de ser incapaz. Pero mientras tanto no. El caso más claro es la compraventa entre esposos. Y debido a esto tenemos otra situación de esto. Derivado de esto, nosotros tenemos la incapacidad singular relativa, compañeros, que también se refiere a un solo acto. Entonces, pero esto no es necesario que sea para siempre, ¿verdad? Sino que aquí hay requisitos que se pueden cumplir para que uno deje de poseer esa incapacidad. Y es, por ejemplo, en este caso, la utilidad y necesidad, los trámites de utilidad y necesidad para poder disponer de los bienes de un menor de edad. Por ejemplo, yo tengo una necesidad, entonces tengo que solicitar un préstamo. Pues con esta mi necesidad económica voy yo y voy al banco, por ponerles un ejemplo, y solicito un préstamo. Entonces el banco me dice, sí, le vamos a dar el dinero, pero usted tiene que garantizar el préstamo y lo tiene que garantizar con un bien inmueble para evitar, para que usted nos pueda garantizar el pago de la deuda. Bueno, está bien, pero cuando veo los documentos que acreditan la propiedad del bien, me doy cuenta que el bien está inscrito a nombre de mi hijo, que es menor de edad. Entonces ahí, para poder disponer de ese bien, a pesar de que yo soy quien ejerce la patria potestad, no puedo. Soy incapaz para ese acto. Entonces tengo que llevar un proceso de utilidad y necesidad para poder disponer de los bienes de un menor de edad. Entonces ahí yo tengo que agotar una serie de requisitos, compañeros. Tengo que agotar una serie de requisitos
para poder en determinado momento disponer del bien. Entonces, al agotar ya el trámite, si lo consideran conveniente, me dan luz verde para que yo pueda disponer de ese bien. Entonces, usted puede disponer del bien, usted lo puede vender. Ya cuando hay una resolución, ya... Entonces quiere decir que ahí yo ya agoté los requisitos necesarios y dejo de ser incapaz para ese acto. Entonces eso es una incapacidad singular relativa, porque hay que agotar ciertos requisitos. Del otro no se puede agotar ningún requisito, simplemente no se puede. A menos que el vínculo matrimonial se disuelva, pero ahí dejarían de ser esposos, entonces media vez son esposos, no se puede. Eso es solo para un acto. Entonces ahí podemos ver los tipos de incapacidad que puede suscitarse, compañeros. Veamos ahora el consentimiento, compañeros. Ya habíamos platicado del consentimiento en anteriores clases. Habíamos platicado de lo que significa, ¿verdad? Consintere viene de una voz latina que significa sentir juntos, que eso significa que podemos en determinado momento vincular nuestras voluntades para llegar a un acuerdo, para poder crear, modificar o extinguir una obligación. A ver, la compañera Fernanda Valdés levantó la mano. Buenas tardes, licenciado. No sé si me escucha. Buenas tardes. Sí, le escucho. Gracias. Solo una consulta, es que también el compañero o una compañera hizo la consulta. Usted mencionaba con respecto a la incapacidad, la capacidad, ahí mencionó sobre el matrimonio entre menores, pero ya no lo tenemos vigente en el código. Permítame, vamos a ver, cuando una persona puede en determinado momento contraer matrimonio, tendrá que comparecer también quien ejerce la patria potestad. Es que fíjese de un que menor de de hecho edad. yo también tenía entendido eso hace mucho tiempo porque unas amigas así se casaron, pero yo le pregunté a la licenciada de civil hará un par de semestres y dijo que ya no estaba regulado, o sea, eso ya no se podía actualmente. Hace unos 10 años, 15 tal vez, pero ahora ya no. Entonces, en realidad nunca encontré el fundamento legal donde sí o no, ¿verdad? Pero sé que ahora ya no. Es que hubo una reforma, licenciado. Es que hay una reforma. Mire, pues el artículo 83 está reformado, pero no podrán contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de 16 años de edad. Eso es lo que dice la reforma. Ok, lo voy a revisar. Gracias. Sí, sí. Fíjese que es un poquito interesante, pero de esa manera fue como se reformó. De todas maneras, yo lo voy a consultar para ver, porque sí me acuerdo que era así, aunque vamos a ver. Buenas noches. ¿Sí? Le comento que este artículo, el artículo 83, sufrió dos reformas. La primera fue del artículo 2 del decreto 8-2015 y la segunda del artículo 1 del decreto 13-2017, el cual queda así. Artículo 83, prohibición de contraer matrimonio. No podrá contraer matrimonio ni autorizarse de manera alguna el matrimonio de menores de 18 años de edad. Sí. De 16 años, pero después hay otra, donde dice que no pueden ser menores de 18 años. Una disculpa, compañeros, perdonen. Tenían ustedes razón, tienen toda la razón. Según yo, todavía estaba con lo de 16 años. Entonces, les ofrezco una disculpa. Voy a profundizar sobre esta situación. Vamos a ver. Voy a buscar la reforma. No la tengo yo aquí ahorita a la mano. A ver, Minor Alexander. Sí, solo para ahondar en el comentario de los compañeros. De hecho, en la institución encargada del registro de esto, de los matrimonios, que sería el Registro Nacional de las Personas, Sí, el RENAP. Al momento de llevar el aviso, pues incluso el mismo sistema pues ahora da una alerta de que la persona está contrayendo
matrimonio siendo menor de edad. Entonces, sí cabe en lo que los compañeros han compartido ahorita. Sí, sí, tiene razón. Aquí en el artículo 177, unión, bueno, por eso se refiere a la unión de menores. El 84 también está reformado. La solicitud para autorizar matrimonio con edad se presentará a un juez competente, se informará. Bueno, de todas maneras vamos a profundizar un poquito sobre eso y vamos a hacer la corrección. Les agradezco mucho, compañeros, una disculpa. Yo estaba todavía con la reforma, la primera reforma, donde se podían a partir de los 16 años. Pero hay una segunda reforma, como bien dijo uno de los compañeros. Entonces ahora es a partir de los 18 años. Entonces vamos a corregir la diapositiva y vamos vamos a ver, vamos a quitar ese ejemplo. Sí, es la segunda reforma la que impide que puedan contraer menores de edad. Y a la compañera, muchas gracias por su observación, compañera, le agradezco bastante. Yo todavía estaba con la primera, pero bueno. Continuamos, compañeros, con el consentimiento. Como les decía, es el encuentro de dos declaraciones de voluntad, ¿verdad, compañeros? Es decir, cuando hay un vínculo entre las dos voluntades para poder generar una obligación, modificarla o extinguirla. Entonces, el autor español Rafael Rojina Villegas dice que todo consentimiento implica la manifestación de dos o más voluntades y su acuerdo sobre un punto de interés jurídico. Es decir, llegan a un acuerdo. Les pongo un ejemplo. Ponemos un anuncio en los clasificados de la prensa libre o de cualquier otro diario de circulación, para no decir nombres, y resulta que existe dentro de los clasificados, la venta de una casa. Entonces, hay un precio establecido y yo llego a un acuerdo con esa persona, llamo y me pongo en contacto y bueno, llegamos a un acuerdo. Entonces ahí hay un consentimiento, porque las dos voluntades que antes eran por aparte, compañeros, que eran diferentes, ahora llegan a un punto en común. Entonces, vemos que de esa manera puede originarse una obligación, modificarse o extinguirse. Por eso es que el contrato se tenía como una fuente de las obligaciones. Entonces, el contrato, como ya habíamos visto, es un negocio jurídico bilateral, ¿verdad? Que para su perfección necesita que en algún momento se llegue a un acuerdo, ¿verdad? Veamos el artículo 1518, por favor, compañeros, de nuestro Código Civil. Dice, los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento de las partes, excepto cuando la ley establece determinada formalidad como requisito esencial para su validez. ¿Verdad? Así como hay algunos contratos que son formalísimos, ¿verdad, compañeros? Que necesitan en determinado momento tener una cierta forma, que es lo que vamos a ver en las clases más adelante. La forma del negocio jurídico, es decir, si puede ir en escritura pública, si no puede ir en escritura pública, cuando hay requisitos solemnes o requisitos de prueba, requisitos ad solemnitatem o requisitos ad probationem. Entonces, eso es cuando se le da una forma especial de la misma ley
lo plantea. Entonces, eso es lo que hay que, en determinado momento, tener en consideración en relación al consentimiento. El consentimiento une realmente a dos voluntades para poder generar una voluntad no en común, pero sí que tenga varios puntos en común para poder llegar a un acuerdo en especial. Veamos, expresión del consentimiento, compañeros. El consentimiento es la manifestación de nuestra voluntad y nuestra voluntad es autónoma, es decir, no puede estar viciada, no puede haber algún tipo de vicio o que esté afectando. Los vicios podemos considerarlos como el dolo, la violencia, entre otros, el error. Entonces, esto afecta la celebración de un determinado contrato si la declaración de voluntad está viciada, ¿verdad? Pero en este caso no. Entonces el consentimiento no es más que la manifestación de la voluntad autónoma, ¿verdad? Y que se dirige a la celebración de un contrato en particular, de un contrato determinado, ¿verdad? Y que va a abarcar distintas extremos o situaciones que lo van a conformar. Es decir, depende de qué contrato es el que se esté celebrando, exista. Entonces, aquí lo que tenemos es que tener muy en claro que uno de los elementos esenciales para que el contrato nazca a la vida jurídica y que no tenga ningún otro problema y que pueda desarrollarse tal como establece la ley, es que la voluntad no se encuentre viciada. Es decir, que haya autonomía de la voluntad. Entonces, aquí vemos ya dos situaciones bien específicas, compañeros. Dos elementos bien específicos que en determinado momento va a provocar algún tipo de problema si uno de ellos no aparece. El primero es la capacidad. ¿Verdad? Los otorgantes que comparecen a faccionar un contrato tienen que ser capaces. Y luego tiene que existir consentimiento, compañeros. Porque el consentimiento manifiesta que nuestra voluntad no está viciada por nada. ¿Verdad? Llegamos a un acuerdo y podemos generar en determinado momento una obligación. Aquí dentro de la diapositiva yo les ponía un ejemplo en relación o mencionaba en relación a los contratos de adhesión, que en algún momento los comentamos, y es que los contratos de adhesión son bastante particulares porque en los contratos de adhesión una parte es la que pone todas las condiciones y la otra solo lo acepta. Generalmente el ejemplo que se ponía en esa época, hace algún tiempo, era en la época en la que surgió más o menos el código, era los boletos del transporte colectivo, ¿verdad? El ticket del bus. Entonces con eso usted aceptaba las condiciones. Ahora eso se ha ido modificando, compañeros, y se los comento para que en algún momento ustedes tengan este punto como algo para poderlo desarrollar para la tesis,
porque ahora hay algunos problemas en relación a esa situación. Por ejemplo, los teléfonos celulares. Generalmente, ahora cuando queremos actualizar el sistema operativo de un teléfono, aparece. Usted acepta las siguientes condiciones y le ponen a uno todas las condiciones. Y ahí solo le dicen, ¿lo acepta o no lo acepta? Entonces ahí es un poco más complicado. Son situaciones que se han generado conforme también la tecnología ha ido avanzando, ¿verdad, compañeros? Pero todo esto es partiendo de cómo se expresa el consentimiento, ¿verdad? ¿Cuál es esa expresión que existe? Entonces, dentro de la expresión del consentimiento tenemos la voluntad expresa. Entonces, la voluntad expresa es cuando expresamente nosotros planteamos o generamos a través de algún medio nuestra voluntad, la expresamos expresamente y decimos, mire, aquí está esto, así es como yo quiero comprar esta casa. Entonces, dentro del contrato, comparezco y hago constar esa situación. Pero también está la voluntad tácita, compañeros. La voluntad tácita, que esa es un poco más, un poquito más complicada, porque aquí es aquella que se infiere, es decir, se deduce al desarrollar ciertos actos, compañeros, ciertas situaciones, ciertas circunstancias. Entonces, a partir de eso nosotros podemos decir, bueno, sí, su voluntad es esa, porque yo deduzco que por los actos que está desarrollando es lo que él quiere. Supongamos en un contrato de mandato, compañeros. Entonces, se estableció que iba a ser para un tiempo determinado y el mandatario continúa con la labor, ¿verdad? Sigue representando. Entonces, ahí se infiere que su voluntad es continuar con el contrato. De igual manera pasa con, por ponerles un ejemplo, con los contratos de arrendamiento o alquiler, compañeros. Entonces, los contratos de arrendamiento dentro de esos contratos, lo que dice muchas veces es que el contrato de arrendamiento será por 5 años. Pero si ambas partes están de acuerdo, podrán continuar. Muchas veces con un simple cruce de cartas, se dice, ¿verdad? Pero hay veces que no hay nada de eso, se continúa con el contrato y se sigue pagando. Entonces, la voluntad ahí es que yo quiero continuar con el arrendamiento, pero no lo hice expresamente. Probablemente no celebré otro contrato. O sin ir muy lejos, compañeros, con los contratos postpago de las telefonías. Algunos traen específicamente cuándo vencerá. Bueno, realmente casi todos, ¿verdad? 2 años por lo general, o 18 meses, o 24 meses. Pero hay mucha gente que se pasa de ese tiempo. Y hay veces que no hacen constar qué va a pasar si se pasa ese tiempo. Simplemente ellos siguen prestando el servicio, la persona sigue pagando. Entonces quiere decir que ahí tácitamente se infiere, derivado de mi comportamiento, ¿verdad? Que mi voluntad es continuar con el contrato.
igual con el arrendamiento, igual con el mandato. Entonces es una voluntad tácita, no lo estoy expresando. No hay una expresión del consentimiento, sino se deduce de mi comportamiento, de mis actos. Entonces, esa es la manera como se expresa el consentimiento. Veamos la siguiente diapositiva. Aquí hay dos momentos importantes, compañeros, dentro de la expresión del consentimiento. El primero, hay una oferta. Entonces, la oferta es una iniciativa, ¿verdad? Que se dirige hacia un tercero, una tercera persona, para que el contrato pueda ser perfeccionado. Esta puede ser determinada o indeterminada, expresa o tácita, ¿verdad? Entonces, la determinada es cuando se hace a una persona específica, ¿verdad? Cuando se dice, bueno, mire, le voy a vender esta casa, a usted se la estoy ofreciendo. Indeterminada es cuando es genérica, es para la colectividad. Ponemos un anuncio, mire, aquí hay una venta de casas, o quedan no sé cuántas casas. Entonces cualquiera puede llegar, ¿verdad? O la recompensa. Porque la recompensa es para cualquiera. No es específica. Yo puedo decir, mire, fíjese que perdí mi mascota y pongo voy a pagar tanto a quien me dé información o me la traiga de regreso. O perdí mis documentos. Entonces ahí es genérico. No es específico, no va dirigido a una persona en particular. ¿Cómo debe ser la oferta? ¿Cuáles son los requisitos, verdad, compañero? Compañeros, primero es que debe ser seria. Entonces, esto es un poquito más subjetivo, ¿verdad, compañeros? El hecho de que deba ser seria, ¿verdad? Porque tiene que transmitir el deseo legítimo de que una persona quiera perfeccionar el contrato. Entonces, para que la oferta pueda constituirse de una manera concreta, ¿verdad, compañeros? Pueda en determinado momento ser concreto. Bueno, sí, yo tengo el ánimo de vender mi casa. Y no es que yo esté averiguando o simplemente quiera poner algo. No, entonces mi casa la quiero poner en venta. Y segundo, debe contener todos los elementos necesarios para el perfeccionamiento del contrato. El precio, el plazo, los requisitos que en determinado momento establece la legislación para cada contrato. En contrato de compraventa, por ejemplo, tiene que haber un precio. ¿Cuándo se va a pagar? Y tiene que establecerse, aquí les colocaba yo la especificación de la cosa, es decir, el objeto, la realidad material o jurídica del contrato debe estar bien determinada. Luego tenemos la aceptación, compañeros. La aceptación es la expresión de la otra persona, del tercero que está interesado en lo que le están ofertando. Entonces, él acepta la oferta. Dice, bueno, estoy de acuerdo. Entonces, y estoy de acuerdo con el precio. Y cuándo lo voy a pagar y en dónde lo voy a pagar. Entonces es la anuencia, ¿verdad? Donde
se acepta lo que se está proponiendo. Simplemente aquí no se hacen modificaciones. Porque si se hacen modificaciones, entonces ya es una contrapropuesta. Entonces aquí se acepta lo que se está proponiendo. Entonces debe de reflejar a través de la aceptación, ¿verdad? De la respuesta afirmativa, que yo estoy anuente, yo estoy aceptando la oferta. Y va dirigido expresamente a quien me lo está ofreciendo, en este caso al oferente. Y debe hacerse dentro del plazo que puso el oferente. O sea, mire, dentro de 30 días usted me tiene que contestar. O simplemente la oferta, lo que yo estoy ofreciendo, vencerá en 3 días. Vencerá en 4 días. Entonces, hay que tener en consideración esa situación. Entonces, muchas veces uno llega, hay una oferta, y uno llega, supónganse, en el supermercado. Mire, pero es que este producto está en oferta. Sí, pero estaba en oferta del día sábado al día lunes, y hoy es día martes. Entonces son cosas que se deben de tener en consideración, compañeros. Siempre dentro de lo que es la expresión del consentimiento. Veamos la última diapositiva. ¿En qué momento se perfecciona el consentimiento? Dentro de un contrato, cuando dos personas se encuentran ausentes, compañeros. Esta es una situación bien complicada, o lo era en ese momento, porque hasta en ese instante, por ejemplo, cuando el código surgió, entonces ahí la celebración de los contratos, pues bueno, comparecía las dos personas, se daba la oferta, la aceptación, pero teníamos a una persona, o podría ser un representante. En este caso, que se ponía aquí, que les traslado aquí, no era tan frecuente. Entonces había una serie de teorías en las cuales se podía dar explicación a esta situación. En la actualidad hay ciertas circunstancias que deben de tenerse en consideración, porque muchas contrataciones ahora, con esta realidad virtual, compañeros, hizo que ciertas situaciones cambiaran, pues porque se celebran algunos contratos o hay algunas aceptaciones donde las personas no se encuentran presentes. Sin ir muy lejos, lo que yo les decía de las actualizaciones de los sistemas operativos que traen sus teléfonos. Muchas veces es aceptar. Está aceptando todas las condiciones que ellos imponen. Por ponerles un ejemplo, en este caso, aquí yo incluso mencionaba el contrato por teléfono, ¿verdad? Que todavía se ven alguna propaganda donde por teléfono llame ahora, llame en este momento para poder aceptar cierta oferta. Entonces, eso trae algún tipo de dificultad para poder establecer exactamente en qué momento se acepta una oferta. Es decir, se perfecciona el consentimiento. ¿En qué momento? Cuando dos personas no están una frente a la otra. Pero esto, compañeros, estas teorías las vamos a ver en la próxima clase.
Vamos a abordarlas en la próxima clase. De lo que platicamos el día de hoy, ¿tienen alguna duda, compañeros? ¿Alguna consulta? ¿Alguna inquietud? Licenciado, buenas noches. Sí, Sí, buenas tengo noches. de lo anterior cuando mencionaba la incapacidad singular absoluta. Solo tengo una Ujú. duda, es que cuando dice compraventa, no hace mucho yo vi una escritura que era pues era una compraventa de usufructo vitalicio, era entre Ujú. esposos. Me entró la duda. Entre esposos. Exacto, o sea, decía compraventa de usufructo vitalicio. Y pues ellos están casados, ¿verdad? Pero no se expresaba en el contrato que ellos estaban casados. No, no se Entonces, expresaban, escribieron y todo. Obviamente, pues el registro no sabe quién está casado y quién no, ¿verdad? Pero pero me lo llamó tienen que la hacer constar. atención. Fíjese que lo tienen que hacer constar. De hecho, ya también yo he tenido la oportunidad de ver algunos casos de esos, pero eso no quiere decir que no se esté incurriendo en alguna violación a la ley, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo hacen constar y uno no lo puede establecer, a menos que acompañaran las certificaciones de partida de nacimiento, donde se hace constar que las personas están casadas, pero de lo contrario, no se puede, eso no se puede. Entonces, ahí, para la inscripción, si no está debidamente establecido, no puede celebrarse, ¿verdad? Perdón, no puede inscribirse, no podría inscribirse. Pero de lo contrario, por ejemplo, otra de las situaciones es que comparezca un menor de edad y al principio ni siquiera hacían constar eso los notarios. Ahora ya se hace constar, pero en este caso tienen que establecer que las personas están casadas para poder eh, evitar la inscripción, pero más que nada el notario tiene que establecer ahí que, bueno, si están casados, no deberían de estar celebrando una compraventa. No sé si Gracias, sí, respondo a su sí. pregunta. No, sí, es que yo tenía la duda, ¿será que por ser usufructo sí se puede? Pero yo entendía que compraventa, pues de cualquier cosa no se podría, ¿verdad? Pero sin embargo Sí, me dio curiosidad porque como sí se inscribió y todo, entonces, y ya con el paso del tiempo, pues estas personas, yo siento que cometieron varios errores, pero se van a divorciar y ujú. como tienen un régimen de separación absoluta, pues no sé, me llamó la atención de cómo estaba realizada esa compraventa, ¿verdad? Y que pues son profesionales, son abogados, ¿verdad? Al menos una de las partes. Entonces me llamó la atención que cayó en eso. Sí puedes incurrir en esa situación. Sí, muchas veces lo que sucede es que ahí, como si no se consigna, es un poco difícil establecerlo. O sea, solo se dice que casado o casada dentro de la descripción de su estado civil, pero no dice con quién, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión. Entonces Sí, eso le disculpe, dificulta un poquito. Sí, a ver, la compañera Mónica Olivares. disculpe, ¿no será que en algún momento, bueno, tal vez en el caso de ella, ¿verdad? Pero será que en algún momento como uno no está casado, hay personas que no están casadas, solo unidas, ¿verdad? Ujú, Lo pueden hacer de esa forma. Y ahora me parece raro porque en el registro de la propiedad sí verifican ujú. todas esas cosas. Fíjese que yo hice una compraventa y sí verificaron todos esos datos. No necesariamente, no, es que no se puede establecer. Lo que No pasa es es que a tan uno sencillo. le piden a uno, licenciado, bueno, también otra parte es el licenciado que a uno le hace el trámite, sí se lo hace ver a uno y le pide a uno Es documentos. que la obligación no es tanto del registro, sino del notario que le está celebrando el contrato. Entonces, ese es el problema, porque lo que sucede es que si no se consigna en el contrato, no puede en determinado momento celebrarse ese tipo de contratación. Para salir de dudas, veamos el Pero artículo. ahí no será que caemos, ahí no será que cae, ahí sí que el abogado que hace esto en falsedad o algo así, ¿no?
Es que lo que pasa es que ahí se le puede deducir responsabilidades al notario que celebró el contrato. Entonces, que celebró el contrato porque no lo podía haber celebrado. A eso es a lo que voy. El registro, como tiene funciones nada más declarativas, ¿verdad? Es decir, ahí llega el contrato y uno tiene bueno, lo tiene que presentar para que se inscriba y luego se ejerza el principio de publicidad, pero si el contrato no es explícito en ese sentido, no dice, mire, es que las personas están casadas entre sí, es muy difícil que el registro pueda establecer ese extremo, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, la obligación está en el notario que celebró el contrato. Brevemente, compañeros, porque aquí me están diciendo que ya empezó el otro curso. Vean el artículo 1792 del Código Civil. El marido no puede comprar de su mujer ni de esta de aquel, aunque haya separación de bienes. No quedan incluidas en la prohibición las adjudicaciones en pago entre cónyuges por razón de liquidación de la sociedad conyugal. Pero este es otro tipo de situaciones, ¿verdad? La liquidación del patrimonio conyugal. Esto es diferente. Pero dentro de la compraventa, este es el artículo 1792. Entonces ahí el problema es si no se hace constar, ¿verdad? Para las funciones declarativas del registro, pero para la celebración del contrato, el notario tiene que tener en consideración este artículo, ¿verdad? Quien está celebrando el contrato, para no incurrir en algún tipo de problema o que se deduzcan algún tipo de responsabilidades. Bueno, compañeros, les agradezco mucho su atención. Les ofrezco una disculpa por la reforma que se me escapó. Perdón, compañeros, solo tenía en mente la primera, la de los 16 años. Vamos a corregirlo. Les agradezco que me hayan hecho la observación y los veo el día jueves, compañeros, por esta misma vía. Les deseo una feliz noche y que Dios me los bendiga, compañeros. Y porque es que me dicen que ya empezó